Por otro lado, en el secreto bursátil, los sujetos obligados que realizan operaciones o presten servicios de conformidad, a diferencia del secreto bancario o fiduciario, aquí es la ley del mercado de valores, deberán acreditar dos cosas. Primero, que la información está relacionada con las operaciones fundadas en esa ley, es decir, la ley de mercado de valores, o por los servicios que proporcionan también con fundamento en esa ley, y tienen que ser requeridos para que pueda encuadrar como secreto bursátil, que por tanto sea información clasificada como confidencial, que sea requerida por una persona diversa al cliente, al comitente, al mandante, es decir, a las partes o a su representante legal que forman parte de esta operación, ¿no? Porque evidentemente si eres parte de la operación tienes derecho a conocer la información, pero si eres un tercero que no tiene nada que ver o no tiene relación propiamente jurídica con esa operación, no puedes tener acceso a la misma. Finalmente, el secreto postal se refiere a toda aquella información que se encuentre relacionada con los usuarios del servicio público de correos, es decir, Cepomex, y de los servicios diversos de conformidad, ahora es con la ley del servicio postal mexicano. Es decir, cada uno de los supuestos tan específicos son que por eso cada secreto es denominado de manera distinta. Y aquí la prueba de interés público, que es lo que también mencionaba Rosy. A diferencia de la prueba de daño, que es la que va a ejercer el sujeto obligado, en este caso la prueba de interés público, dice la ley general, que va a ser llevada a cabo por el instituto o por los organismos garantes en el ámbito de su competencia. ¿Por qué? Porque tiene que acreditar tres cosas. Primero, la conexión que va a haber entre la información confidencial y primero un tema de seguridad nacional, salubridad general o protección de derechos a terceros. Es decir, si yo ya como primer elemento noto que esta información, si bien es considerada confidencial, está relacionada con seguridad nacional, con esos temas de salud o con una protección a derechos de alguien más de un tercero, ya tengo un primer elemento de decir, bueno, a ver, vamos a analizar si la información realmente se debe cerrar por ser confidencial o mejor la debemos de publicar o hacer pública. En este caso, el segundo elemento es que el beneficio del interés público de divulgar esta información sea mayor a la invasión a la intimidad. Es decir, es mejor o es superior el interés de conocer esta información e incluso el beneficio de conocer esta información que cerrarla, que no entregarla por proteger los derechos o por proteger la intimidad del titular de esa información, sea dato personal, sea un secreto, sea cualquier otro de los supuestos que hemos visto como tipo de información clasificada como confidencial. Y finalmente, en el último elemento de la prueba de interés público, que insisto, este es a cargo del organismo garante, es precisar las razones de manera objetiva por las que se debe de aperturar esta información, ya que se generaría un beneficio mayor al interés público a través de estos elementos de real. Es decir, efectivamente, si nosotros analizamos la clasificación de esta información, sí encuadra en los supuestos de confidencialidad, pero hay un interés superior por parte del interés público de que se conozca, de que se divulgue esta información y por lo tanto pierde esta característica y esta restricción del derecho de acceso y al contrario, es un beneficio para el interés conocer determinado dato personal, determinado secreto o información relacionada con un secreto, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de criterios del INAI. Aquí es importante también aclarar que estos criterios están relacionados obviamente con precedentes tanto del anterior INAI, anterior IFAI, perdón, y de la anterior ley federal. Por lo tanto, habrá a lo mejor ocasiones en las que se mencione, es que es fundamento 18.2 por ser dato personal y pues, si bien ya vimos que la información confidencial ya tiene otro fundamento, ya tiene otro tipo de características, sin nada más como para aclarar y decir, es que este criterio ya no aplica. No, pero nos puede dar pautas para cómo poder utilizarlos a partir de la ley general, ¿no? El primero, obviamente no vamos a ver todos los criterios que existen emitidos por INAI, pero sí los limitamos a la parte de clasificación de la información, de inexistencia y que pueden serles muy útiles. La parte es criterio 29 del 10, se denomina la clasificación y la inexistencia de la información, son conceptos que no pueden coexistir. Lo había mencionado Rosy y yo lo retomo en este momento, es no puedes clasificar algo que no tienes. El Pleno en muchas ocasiones y en muchos recursos de revisión ha manifestado esta situación que dice el sujeto obligado, oye, es que te clasifico la información porque pues yo quiero porque encuadra en este supuesto. Bueno, ¿qué pasa? Que cuando ya analizan y dicen, efectivamente, pues de lo que tú me dices no aplica nada y en realidad es información pública, dicen, ay, perdón, es que yo no la tengo. Son dos conceptos que no pueden coexistir. No puedes clasificar lo que no tienes
así como pues no, si no la tienes, simplemente confirmas la inexistencia, la notificas y te evitas toda esta parte de prueba de daño, estar analizando si encuadra, cuál es el bien jurídico que vas a cuidar, si realmente la información no tienes nada que entregar. El siguiente criterio es la estrategia procesal, que es también retomando un poco lo que había mencionado Rosy. Dice, en un proceso judicial, administrativo o arbitral, no procede la reserva tratándose de información ya conocida por la contraparte con fundamento en el artículo 13, fracción quinta, que era esta parte que les había dicho que anteriormente la ley federal manifestaba que era la parte de administración de justicia, persecución del delito y estrategia procesal. En este caso, el bien jurídico, al menos lo que se tenía contemplado en el artículo 13, fracción quinto, es que los involucrados en un procedimiento puedan mantener bajo reserva aquellos documentos que se refieran a todas las acciones o decisiones que adoptaran y que siempre fueran desconocidas por la contraparte. Si la contraparte decía, pues es que yo ya conozco por lo menos la demanda, pues la demanda ya no puede cuidar en esta parte de estrategia procesal, ¿no? Evidentemente, y retomando lo que habíamos comentado hace ratito, de acuerdo al documento que se analice, que forme parte del expediente, es como podemos identificar si sí puede clasificarse como estrategia procesal o no. Es decir, siempre y cuando la contraparte no conozca la información que yo pueda invocar a lo mejor como una prueba o a lo mejor como una prueba superveniente, si la contraparte no la conoce, en este caso yo la puedo clasificar por estrategia procesal. Los nombres de los actores en juicios laborales, que seguro estos les beneficia a varios de ustedes, o que al menos les sería muy útil para la parte de tramitación de solicitudes. Los nombres de los actores, de acuerdo al criterio 19 del TC, en los juicios laborales constituye en principio información confidencial, pero es lo que les comentaba, y atendiendo la pregunta de la señorita, es el nombre de los actores de los juicios que se encuentran en trámite o que en su defecto concluyeron con una emisión del laudo no favorable a los intereses del trabajador, o en este caso del promovente, constituye información confidencial conforme a lo dispuesto en el artículo 18, fracción 2. ¿Por qué? Porque precisamente estás cuidando su decisión de haber demandado al Estado cualquier, no sé, cualquier acción que sea conforme a su interés. En ese caso, digamos, a diferencia, sí va a proceder la entrega del nombre cuando ya se haya resuelto en definitiva y se haya condenado a un sujeto obligado al pago de determinada prestación económica y que sea reclamada ya sea por la reinstalación del servidor público o por el pago de esta prestación, en virtud del cumplimiento de que el fallo se realiza con recursos públicos. Como involucra recursos públicos, de inmediato la característica de la información se vuelve pública, porque un particular ya va a estar adquiriendo este tipo de información que bueno, va a adquirir recursos públicos y que por lo tanto tenemos que rendir cuentas de, ok, pagaste determinada cantidad, pues dime a quién. O sea, quién fue el que recibió esta cantidad de recursos públicos. El siguiente es proceso deliberativo, es el criterio 16 igual del año 2013 y reporta que todos los que son insumos informativos o de apoyo no forman parte de los procesos deliberativos. Lo que comentaba Rosy, si yo para poder tomar una decisión necesito estadísticas, informes, notas técnicas o cualquier documento que me pueda apoyar en la toma de decisiones, ese documento no puede clasificarse por un proceso deliberativo porque no contiene una opinión por sí mismo. Es decir, todos los insumos, como no forman parte de esta deliberación que se está generando y que ya era un insumo que estaba previo a la deliberación, esa información es pública. No obstante, y retomando también lo que dice la ley general, las opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores públicos sí se puede cerrar por proceso deliberativo, pero aquí es esta distinción entre los insumos que te da para generar esta opinión y la opinión por sí misma. Son dos documentos diferentes. La siguiente es batería de pruebas, preguntas, reactivos y opciones de respuesta. En este caso especifica que procede su clasificación cuando son reutilizables en otros procesos deliberativos. En muchas ocasiones nos hacen un examen, nos hacen una encuesta, una prueba en la que nosotros a lo mejor decimos, es que esta venía en los últimos 3 exámenes que me han hecho iguales. Bueno, lo que dice este criterio es que cuando son reutilizables, este tipo de baterías de preguntas, sí se puede clasificar con fundamento en 14 fracción sexta, es decir, por proceso deliberativo de la ley abrogada, porque su entrega afectaría la efectividad de las evaluaciones. Es decir, si yo ya sé que en los siguientes 3 exámenes me van a preguntar estas preguntas, pues realmente ya no va a tener un fin por sí mismo la evaluación. Ya voy a saber qué me van a preguntar, qué debo de contestar. En ese sentido, también el mismo criterio dice, por esta misma razón de que se puede reutilizar, si yo entrego las respuestas, pues yo ya sé cómo responder. A lo mejor no sé las preguntas, pero me aprendo las respuestas y yo ya podré saber qué es lo que me van a preguntar para poder ser evaluado favorablemente.
Siguiente, respecto de licitaciones públicas, en este caso hay dos criterios que están relacionados. El primero es el 22 del 10, el año 2010, que indica que la información relativa a todos los procedimientos... sí, adelante. Ok. Sí, los recursos, tratándose de los recursos de vivienda, de aportación de devolución de aportaciones, están considerados como recursos públicos. No, porque es información que es del patrimonio del particular, no es propiamente un recurso público. En ese caso no se podría considerar que la entrega o la devolución de estas aportaciones que está haciendo el trabajador para su vivienda pueda considerarse como un recurso público, porque no es propiamente, o no tiene la característica de ser un recurso público. Al contrario, forma parte del patrimonio del trabajador. Por lo tanto, en principio, consideraría que no se deberá de entregar. Ok. Entonces esto sí pudiera estar clasificado como información confidencial. Confidencial. Ajá. Ok. Y en el caso de los otros montos, cuando se trata de recursos, ¿no entran en la esfera ya del particular cuando se entrega el recurso? No, porque el origen precisamente del recurso público es, a ver, digamos, el dinero que tengo como dependencia, como autoridad, como sujeto obligado, me lo dio Hacienda. Hacienda me lo transmite y yo lo que hago es determinar para mi nómina, para mis contratos, para el ejercicio de mis atribuciones, ¿no? Evidentemente, si yo tengo que pagar en un juicio, yo estoy utilizando dinero del Estado, es un recurso público. Si bien se va a transmitir, digamos, y ya la naturaleza va a pasar al patrimonio del particular, efectivamente va a pasar al patrimonio, en ese caso, de todos modos, el origen es un recurso público, se transmitió. En ese caso sería tanto como decir, bueno, es que a todos los que nos paga el Estado, como estamos recibiendo recursos públicos, pues como yo ya lo adquirí, en ese momento ya no van a saber cuánto gano yo. Ya no pueden saber cuál es los sueldos que yo puedo tener como servidor público. Pero yo creo que más bien va en relación a los juicios. O sea, es un juicio donde a mí, persona me están pagando determinada cantidad, aunque me lo pague el Estado, pero ya pasa a ser parte de mi patrimonio. Yo puedo decidir que eso se siga siendo confidencial. Puedes subir la versión pública del laudo, pero no señalar mis datos ni qué cantidad me estás cubriendo, porque eso sí me pone en riesgo. Yo recibí, por ejemplo, 11 millones y no vale, Gloria recibió 11 millones y eso ya me está poniendo en peligro. Entonces ya me es identificable y por lo tanto yo, aunque se termine mi juicio, yo puedo decir que mis datos confidenciales siguen siendo confidenciales. Sí. Y no por eso, aunque me lo haya pagado el Estado o venga de recursos públicos, eso no. Puedes subir el laudo a lo mejor con versión pública, pero no mis datos confidenciales, considero. Claro, en un principio igual, insisto, habrá que ver el caso en específico, pero hay que tener igual dos puntos de vista. Una parte es la rendición de cuentas de parte del Estado. O sea, no es lo mismo que a lo mejor por alguna extraña razón en realidad nada más tenía derecho, y voy a inventar un número así de 100,000 pesos, y en realidad era lo máximo que yo tenía porque mi relación laboral fue de un año, por mucho. Y resulta que en el laudo salió que no eran 100,000 pesos, eran 10 millones. Entonces, es una cuestión de rendición de cuentas y decir, pues efectivamente, a ver, ¿por qué tuviste que generar o por qué tuviste que otorgar tanto? Bueno, porque así me lo otorgó el audio y demás. Efectivamente, pasa al patrimonio, pero ya habrá herramientas, hay liquidaciones, hay declaración de impuestos y que también puede verse sujetos a asuntos de corrupción. Insisto, aquí habría que verse, en el caso de supuesto, en principio, y comparto la preocupación, porque evidentemente no estamos en una situación como para decir, yo gano 3,000 millones de dólares al año y a salir a la calle tan tranquilo porque no me va a pasar nada. No, pues cada uno tiene diversos supuestos en los que cada quien puede valorar sus intereses de manera distinta. No es lo mismo que a lo mejor digamos, oye, es que ¿por qué a determinado ministro se le jubiló con tanta cantidad? Oye, pues sí, ya pasó a su recurso, pero es una rendición de cuentas, insisto, involucra recursos públicos y en los fines, dentro de los objetivos de la ley general, indica que uno de los fines de esta ley es dar cuenta, rendir cuentas de qué es lo que pasó con los recursos públicos por parte de los sujetos obligados hacia particulares, ya sea persona física o persona moral. Pero en cuanto a rendición de cuentas,
Es que no, si es, y entiendo muy bien la preocupación. O sea, el único caso en donde yo recuerdo que se clasificó por 13.4 fue en el caso de la extinción de Luz y Fuerza a los extrabajadores por el problema que tenían con el SME, ¿no? En donde sí corrían riesgos, no tanto por la cantidad, sino por haber aceptado la liquidación y no continuar peleando lo que estaba peleando el sindicato. Pero fíjense que ahí el origen no era propiamente el monto, sino era la situación de riesgo que enfrentaban por la decisión asociada. Entonces, en esa ocasión se dieron montos, me parece, pero nunca se dio el nombre de los trabajadores. Entonces, se dio disociado. O no, ni se dio, los trabajadores se protegieron porque estaban protegidos por su vida. En el caso de las liquidaciones o en los laudos, cuando eres servidor público sí se conoce, porque también se conoce, por ejemplo, tu pensión, tu jubilación, tu sueldo, y está asociado, desde luego, a los recursos públicos que están involucrados con el pago del laudo, con la liquidación, y además a la razonabilidad que hay en el pago que tú realizas. ¿Qué tanto una cantidad u otra te arriesga más? De verdad, hemos conocido casos en donde por cantidades menores puedes estar en riesgo. O sea, poner un parámetro para tasar a partir de qué montos cierta persona va a correr más riesgo que otro, la verdad es que siempre se han entregado liquidaciones, pensiones, en los casos en donde se pierde un juicio y gana un trabajador y es del Estado, invariablemente se ha entregado, ¿no? Porque se ha considerado que hay recursos públicos. Y desafortunadamente cuando pactamos con el Estado, los servidores públicos, recuerden, tenemos datos personales. ¿Están de acuerdo, no? Menos protegidos que otros, pues sí es cierto. Saben a qué hora salimos por el pan, a qué hora vamos a trabajar, cuál es tu teléfono. A mí me hablan y me dicen, hola Rosa María, ¿cómo estás a mi extensión? Y la verdad es que no sé quién me está hablando, pero él sí sabe qué cargo ocupo, sabe cuánto gano, sabe mi teléfono, las actividades que realizo. Es decir, cuando tú te contratas con el Estado, igual cuando llevas a cabo un contrato y hay un entregable y todo, decir, oye, luego no es negocio contratar con estos chismosos, porque mejor me voy con una institución académica privada, porque si no este chismoso luego tengo que estar peleando para que no dé el entregable o no digan cuánto se contrató. A veces se ha protegido, se protegía incluso al amparo de la ley abrogada, como secreto comercial, por ejemplo, al Instituto Politécnico Nacional, al Instituto Mexicano del Petróleo, pero no, es porque subsisten a partir de esos recursos y enfrentan competencia. Pero en los casos en que no es así, por ejemplo, Canal 11 nos cerraba el rating de audiencia de su programación, porque decía, me van a poner en desventaja con el Canal de las Estrellas. No, pues estás en desventaja desde antes, ¿no? O sea, y nadie esperaría verte en el primer nivel de audiencia. Hay reglas que establecieron que estás patrocinado por el Estado porque la política pública es de penetración cultural. No están esperando que sea el canal más visto, sino que se acerque la cultura a la población. Entonces se abrió, obviamente, Ibope se fue al amparo, perdió el amparo, porque además Ibope, en el otro ejercicio que hacíamos, no enfrenta desventaja competitiva porque presta actividades casi de manera exclusiva y además con información procesada del Estado, que tenía que ver con cómo Canal 11 cumplía con el objetivo para el cual estaba llamado. Entonces, sé que hay muchas razones, y en aquel entonces se generó una discusión terrible, pues decían, no, los patrocinadores van a dejar de darle dinero a Canal 11. No, pues el patrocinador lo hace por amor a la camiseta, porque sabe desde luego que ese dinero pues no va a redituar en que lo vean más y que venda más refresco porque se vende, porque se promociona ahí, no en el Canal 2. Realmente asumes las condiciones en las cuales entras con el Estado. En ese sentido estamos los trabajadores. O sea, ¿se acuerdan en el premio a la transparencia que se dio al ISSSTE? Porque publicaba en bases de datos explotables todo el tema de
de pensiones y jubilaciones, incluso de beneficiarios, que dices, híjole, y ahora porque es tu primo o tu hijo y resulta que además se vio beneficiado, entonces se dio. Es una buena política. En el momento en que la bajaron ya casi le quitan el premio, ¿no? Porque dices, no, ¿cómo haces esto? O sea, estuvo Transparencia Mexicana y se dio un reconocimiento. La verdad es que si alguien pidiera, yo no estoy diciendo que tampoco vas a estar publicando oficiosamente la información y demás, pero si se llega a pedir, en esos casos sí se ha entregado la información. Sí. Exactamente. Los únicos casos en donde sí podemos decir no quiero hacerlo público, y ahorita está la discusión de la ley 3 de 3, es para las declaraciones de interés patrimonial y todo, porque pues nuestra versión o la declaración patrimonial que se consulta en la página de servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública, y no sé si otras instancias lo hagan, pero por lo menos es así, pues evidentemente es una información que únicamente da cuenta justo de tu ingreso y lo tienes anualizado. Por ejemplo, ahí no te va a aparecer 20, te va a aparecer 220 más todo el resto que recibiste en términos de recurso público. Sería muy difícil pensar que tu riesgo se incrementó a partir de que tu suma aumentó por una liquidación cuando te dieron 3 meses o más, 20 días por años trabajados, porque todos esos criterios de asignación de recursos, tú imagínate que eso se cerrara, podría haber ventanas abiertas a la corrupción, porque no voy a decir otro sujeto obligado, pero se dedica a la extracción de hidrocarburos, en donde fue un escándalo porque no sabían cómo estaban las liquidaciones y las pensiones, y resulta que eras liquidado con cantidades formidables al año de trabajo, ¿no? Y te puedes jubilar muy joven. Eso lo puedes conocer a partir de saber el nombre y el monto, ¿no? Entonces, sí, la protección se reduce. Cuando son particulares es otra cuestión. Y ahí estás hablando de confidencialidad. Creo que era para acá, primero, sí. Ajá. Perdón, tocando un poquito, continuando más bien con el punto que se estaba señalando respecto de montos y nombres, y atendiendo la última parte del criterio que dice que cuando una resolución sea definitiva, los nombres sí se podrán entregar. En este supuesto, y atendiendo todo lo que es las obligaciones de transparencia que vamos a tener y que tenemos que subir nuestros laudos, tendríamos que dejar los nombres de todas estas personas, porque estoy hablando de laudos definitivos. ¿Tendría que dejar los nombres? ¿No estaría poniendo en riesgo ya también parte, porque los estoy haciendo identificables y vinculatorios? Bueno, igual habría que aclarar de determinado caso del laudo, porque si en el laudo se instruyó al pago de prestaciones económicas reclamadas o a la reinstalación del servidor público, sí, se entrega y se tiene que publicar de esta manera. No obstante, como comentaba Rosy hace un momento, tú puedes hacer una versión publicable del laudo, es decir, no tienes que testar nada, simplemente citas todos los hechos y a lo mejor no identificas a la persona. La ley general lo contempla como una obligación de transparencia. Entonces, tenemos que cumplir con esa obligación de esta manera y a lo mejor tenemos que salvaguardar, por ejemplo, si el laudo no fue favorable, siguiendo este criterio, e insisto, este criterio es de 2013 y todos los criterios ha pasado que también se han cambiado, puede generarse otra interpretación y puede decir, no, pues es que no importa si fue a favor o en contra, publicas todos o al revés, que sea de no, independientemente de si fue a favor o en contra, cierras por lo menos el nombre, ¿no? No hay recursos públicos, entonces se tendría que cerrar por lo menos por ser un dato personal. Es un dato. Sí, y efectivamente, en este caso, por ser la naturaleza de la, digamos, la litis, es totalmente particular, es de privados, no tiene por qué publicarse el nombre. Sino para evitarse este comentario que hacíamos de generar versión pública, pues tú desde un principio haces una versión publicable, es decir, no tienes que testar nada. Así lo hace el INAI actualmente. O sea, antes se generaba, o se ponía en el rubro la autoridad, sujeto obligado contra el particular que había solicitado la información, el número de folio y demás. A partir de 2011, si no mal recuerdo, fue cuando se empezó a quitar el nombre del particular y ya no se tiene que generar una versión pública, solamente ya es una versión publicable. Exactamente, porque ya desde un principio tú ya estás generando la versión que ella es pública por sí. O sea, no tienes que modificarla, no tienes que someterla al Comité de Información de la Clasificación, no tienes que eliminar o testar información que pueden ser datos personales, por ejemplo.
Perdón, buenas tardes. Diversos presidentes de entidades federativas nos piden que se aclare cuando los montos vienen, o se ha dictado un laudo de empresa privada, si estos montos deben de ser publicados o no, solamente de empresas, Solamente que involucren recursos públicos. por ejemplo, el ISSSTE. Exactamente. ¿Quién, perdón? ¿Quién? Sí. Lo que haces es, no lo transcribiste nunca. Haz de cuenta, la resolución, esos apartados no vienen, ¿no? Y eso lo que implica es que no eliminaste, no testaste información, sino la generaste así. O lo que les comentaba del currículum de nosotros, bueno, pues se circuló en algún momento un formato en donde tú vaciabas tu información, entonces era la información que podías subir sin que tuvieras que estar haciendo versiones públicas. Por eso les decía, son como tips para ver de qué manera puedes cumplir. Ahora, ya cuando te dicen sube el contrato, y el contrato ahora ya no se suben los datos esenciales, sino también la documentación soporte, pues ahí sí lo tienes que testar, porque sí es una información que es el documento fuente, ¿no? Recordemos que por la naturaleza de los juicios en el Poder Judicial, pues sí tienen que tener el nombre y porque eso se lo notificas a las partes. Pero precisamente para rendir cuentas de tus funciones como Poder Judicial y como para poder sustentar que resolviste determinado asunto, determinada cantidad de asuntos, esas versiones publicables tú ya las generas desde un principio. De hecho, el Poder Judicial, no recuerdo el nombre del programa, pero tiene un programa específico que lo que hace es identificar todos estos datos y te los cambia por X o por asteriscos. Entonces lo único que hace es te genera ya el documento, aparte creo que es editable, bueno, no editable, sino que tú puedes copiarlo a lo mejor para tomar argumentos y demás. Y las características de ese documento tal cual es el original, el que va a conocer la parte, pues no va a venir así con X en lugar de su nombre, sino sí va a venir completo. Pero la versión publicable de ese mismo documento es el que va a tener estas características. No sé qué otra vía por ahí. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, ¿se puede considerar confidencial la información que tiene lo que es una cédula profesional, lo que tiene una credencial para votar, acta de nacimiento? Si quieres, ahorita esa pregunta te la contesto porque precisamente viene uno de los criterios que atiende tanto la firma de la cédula profesional como la foto. Y en este caso, obviamente en la credencial de elector, actualmente tú ya puedes decidir si viene con domicilio o no, o sea, son de diferentes matices, pero ahorita te aseguro que atiendo esa pregunta. Ok. Bueno, hola, buenas tardes. Hola. Oye, déjame ver si te estoy aterrizando bien. Nosotros en la Junta atendemos a diferentes tipos, resolvemos diferentes tipos de asuntos. No necesariamente son solamente descentralizadas. Claro. Cuando se trata de una descentralizada, sí voy a dejar el laudo, nombre del actor y nombre de la dependencia, en ese sí, y cantidades. Cuando se trata de empresas privadas, entonces sí, nada de nombres, nada de cantidades. No. Si desde un inicio las partes se oponen, porque por ejemplo no lo he visto, nosotros no lo hacemos, pero yo he visto en juicios civiles en donde en tu auto de erradicación te dicen, da tu autorización para que estos datos aparezcan y se hagan públicos. Y si no dices nada, se toma como una negativa de tu parte. Si de entrada alguna de las partes dice, yo no quiero que mis datos se hagan públicos, ¿se puede hacer? Sí, en el entendido de que no involucra recursos públicos, Exacto. insisto. Sí, en las Como empresas privadas. Exactamente, como no involucra recursos públicos, es un dato personal. Ajá. O sea, hace identificable. Yo no quiero que diga que Sergio Hernández demandó a la empresa patito.co, no sé, patito SADCB, perdón, por determinadas razones, ¿no? Evidentemente es un dato personal y eso más identificable. Y como no en la sustancia de la sentencia, vaya, no involucra recursos públicos, no se maneja nada que tenga que ver con los objetivos de la ley general, que es, insisto, rendir cuentas, transparentar el ejercicio de recursos públicos, se podría atestar precisamente, ya sea por información confidencial como dato personal, o ya en dado caso a lo mejor alguna otra situación que pueda ser secreto industrial o cualquier otro tipo de situaciones que puedan verse desahogadas en la litis, ¿no? Sí, sabes también que me conflictúa mucho la situación con los sindicatos. Digo, yo no voy en específico a esa materia, pero sí me conflictúa porque ahí también se va a tener que publicar el nombre del sindicato. Es una figura extraña y
Ajá, ¿y qué va a pasar ahí? Si ahí vas a poner, por ejemplo, la resolución con el nombre del sindicato o no, porque que sí. normalmente son empresas privadas. Sí, depende. Si es un sindicato que sí maneja recursos públicos, respecto de esos recursos públicos es de lo que sí se va a dar información. Todo lo demás se va a proteger absolutamente. Oye, Entonces, Sí, porque perdón, es la privado. última, que a mí en lo particular me conflictúa, bueno, las afores, que algunos sí vemos afores, y los recursos, la naturaleza de los recursos, para algunas cosas es tripartita, entonces algunas son aportaciones que dio el gobierno, algunas son aportaciones que dio el trabajador y otras que dio la empresa, pero la devolución, y se estipula, se establece que esas cantidades son, en realidad, pertenecen al trabajador. Aunque su finalidad tiene un interés público, alguna parte, sí se lo regresan al trabajador. Y te lo pregunto en particular porque yo lo manejo mucho. Entonces, ¿qué cantidades sí voy a dejar en mi versión pública? ¿La de ciertos recursos, las que no se pagaron, las que sí se pagaron o ninguna? Es que siempre sobre la pública. Por ejemplo, el seguro de separación individualizado únicamente se da en la parte en donde el Estado aporta, pero si tú pones una cantidad adicional, eso ya no se da. Ay, perdónme, nada más 2 minutitos, Sí. está con No, nosotros ya la es todo. comisionada Cursain. Sí. Ya me hizo interrumpir. Buenas tardes. Miren, soy Patricia Cursain, comisionada aquí en el INAI. Les quiero comentar que somos 7 comisionados y entre los 7 comisionados hemos hecho una especie de clasificación virtual de los asuntos y de los temas, de cómo los tratamos para poder hacer un seguimiento más cercano, estar más próximos a la sociedad, etcétera. En esa clasificación que se hace, me toca a mí, por fortuna, ver todo el tema de sindicatos, entre otras cosas. No crean que nada más esto, que es muy importante y abundante, pero bueno, tengo otras funciones. Entonces, yo quiero decirles que me da muchísimo gusto que haya despertado el interés en las autoridades laborales y el interés en organizaciones sindicales, el de acercarse a conocer mejor cuál es la forma de cumplir con las obligaciones que nos marcan ahora las nuevas leyes de transparencia. Ya sabemos que la Ley Federal de Trabajo ya determina cuáles son las obligaciones de las autoridades administrativas y laborales y cuáles las obligaciones para las organizaciones sindicales de reflejar, de transparentar, de mostrar, de informar hacia sus propios asociados o agremiados. Y partiendo de la autogestión y de la libertad sindical y del absoluto respeto que el INAI tendrá, por supuesto, al igual que todas las demás autoridades en México, de no intervenir en las gestiones internas de los sindicatos, es por eso que nosotros, aparte de la Ley Federal de Trabajo, que no nos corresponde, que no nos compete, estamos viendo lo que la Ley General de Transparencia y lo que la Ley Federal de Transparencia nos determina. Sindicatos, ya los estoy explicando muchísimo, no tengo nada que repetir, seguramente lo hicieron mucho mejor que yo. Recursos públicos, pero hay un tema que ahorita que usted menciona, de las afores. Es lo mismo que estamos pensando de las cuotas. Cuando usted le paga, cuando la empresa le paga, y es una empresa pública, le paga al trabajador su salario y le retiene una cuota sindical, porque así lo tienen convenido, ese dinero no es recurso público. Ese dinero ya es parte del salario. Igual podríamos pensar en aquellas aportaciones de carácter tripartita que en algún momento, como en las afores, se dan porque son para el trabajador. Es decir, ya entraría en el patrimonio del trabajador. Ahora, esto que yo le estoy diciendo ahora es mi opinión, pero son opiniones que tenemos que compartir luego con los 7 comisionados y que luego tenemos que analizar exactamente qué es lo que nos dicen las otras autoridades para llegar a formar criterios. Estamos en el inicio. Nosotros mismos tenemos dudas porque evidentemente las leyes, aun cuando tuvimos un gran contacto con los legisladores y fueron muy generosos en permitirnos opinar, finalmente no hicimos nosotros las leyes. Si las hubiéramos hecho nosotros, tal vez hubiéramos hecho algunos cambios. Pero bueno, nosotros estamos viendo ahora lo que los criterios de los senadores y luego de los diputados
se conjuntaron para poder hacer la ley. Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es esa ley, interpretarla, adecuarla, adaptarla y luego aplicarla. Y en esto, pues naturalmente tiene que venir los criterios que se van a ir formando. El tema que usted hace, la pregunta que hace de Afores, me parece que es muy importante y que nos puede llevar a precisamente a analizar cuál es la naturaleza jurídica de la cantidad que se aporta. Son aportaciones que se hacen por concepto de trabajador a nivel cuota social y se conforma un patrimonio que es para el retiro del trabajador al que corresponde con su cuenta individualizada. Pero también por otra parte eso no quiere decir que no se va a transparentar o que no se va a rendir una cuenta, porque la institución que paga esa cuota para la Afore tiene que rendir cuentas de cuánto fue lo que pagó y para cuántas personas se está pagando esa cuota. O sea, no la vamos a dejar suelta. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Yo solamente quería saludarlos, agradecerles mucho su presencia, que estas asesorías sean para ustedes realmente de mucho interés, que les sean muy útiles. Estamos aquí a sus órdenes siempre. Yo le agradezco a la doctora Graciela Sandoval, directora general del área de Asuntos Laborales, y a la doctora Rosa María Bárcena y a nuestro compañero Sergio Hernández, que tienen mucha experiencia y que son los que están trabajando directamente con estos temas. Sí, perdónenme. Un emplazamiento, un sindicato presenta un emplazamiento en contra de una empresa. La empresa va a ejecutar la obra, pero esa obra viene de recursos públicos. Nosotros estamos obligados a transparentar el nombre del sindicato, el nombre de la empresa. Pero no le entiendo muy bien, perdone. En la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tenemos un área que es específica para emplazamientos a huelga. Sí. Entonces, por ejemplo, nosotros a diario recibimos muchos emplazamientos en el que el sindicato demanda la firma del contrato colectivo de trabajo con una empresa que ganó una licitación. Esta licitación deriva de alguna autoridad como Secretaría del Trabajo y Previsión, no sé, SST, Carreteras, N. Entonces, obviamente… No, ustedes como autoridad laboral son solamente una solicitud de información en los que les pidan, pero además están en un proceso deliberativo, están en un procedimiento de huelga y no se tiene que dar información hasta el momento en que está resuelto. Y aquí tenemos que ver cuáles son los sujetos obligados directos, que en este caso sería la entidad, la Secretaría, en este caso me dice Educación Pública, Transportes, Comunicaciones y Transportes, que entregaron ese recurso y que están emplazados a huelga. Pero pues no hay emplazamientos a huelga, entonces no hay problema. No, lo que no hay son huelgas, aclaro. Lo que no hay son emplazamientos a huelga tenemos alrededor de 8 a 10,000 anuales. Sí, entonces estamos hablando de etapas distintas. Pero tenemos excelentes conciliadores, que esa es una maravilla, y excelente conciencia sindical, que también es una maravilla. Y la preocupación radicaba en qué es lo que vamos a publicar, por ejemplo, qué es lo que vamos a subir a la plataforma. Perdón, sí, es muy detallado. Yo creo que eso es todo lo que han estado viendo. Son todas las obligaciones que están en el artículo 70 de la Ley General, que hay algunas que aplican y otras que no aplican a los sindicatos. Pero luego es el artículo 79, y estas son lo que ustedes tendrán la obligación como sindicatos de poder subir la información. El sindicato no tiene obligación de dar informes acerca de lo propio que no está con recursos públicos. No, yo no soy sindicato, yo soy junta. Sí. Entonces, nosotros como autoridad, ustedes lo que les ordena, publicar? Sí, lo que ordena la Ley Federal de Trabajo y lo que ordena también que están realmente congruentes, son homogéneos o están en armonía. No me recuerdo, 365 bis o 3 por ahí, no recuerdo qué artículo es de la Ley Federal de Trabajo, y con el 78 de la Ley General de Transparencia, que dice lo que las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deben de transparentar. Okay. Gracias, muchas gracias. Pues muchas gracias, comisionada, por acompañarnos y quería, justamente nos había manifestado el interés de la comisionada dirigirles un pequeño mensaje y saludarlos. Muchas gracias, comisionada. Bueno, pues creo
creo que ya con eso, no sé si aquí hay otra Hay pregunta. nada más un comentario. Nos están comentando de Coatzacoalcos que hay ocasiones en que cuando se hacen liquidaciones, por ejemplo, o se van a hacer pagos de Pemex, por la inseguridad que existe y todo ello, hacen un operativo precisamente para que no se revelen ni el monto ni el nombre de las personas que van a recibir esas cantidades. Si nosotros publicamos en un laudo lo que va a recibir una persona determinada, ¿no estaríamos vulnerando un poquito esa parte? ¿Podrías especificar un poco a qué se refieren con operativo? O sea, un operativo de seguridad o... Sí, de seguridad, de seguridad. Okay, pero para la emisión del laudo es eso. No. Para es que el pago, para la entrega, para la entrega de los cheques o para la entrega de los recursos, es que precisamente para yo creo que son dos momentos distintos, ¿no? O sea, una cosa es la emisión del laudo, que el laudo, insisto, si es recurso público se tiene que entregar, obviamente por la seguridad y a lo mejor lamentablemente por la inseguridad que se genere en ese lugar, tienen que generar, pero ya esa es otra actividad, ya no es propiamente para rendir cuentas del acceso a la información o para atender una solicitud de información, ya es otro elemento y ya no tiene nada que ver. O sea, están relacionados, pero una cosa es publicar el laudo en el que se indique cuánto dinero se le otorgó de recurso público a un particular y otra cosa muy distinta es el día en que se le entregó, en qué lugar, cuánto fue, cuántas personas iban con él, o sea, que ya forman parte del operativo y que ya es propiamente por la seguridad, por otro derecho, o sea, por finalidad de otro derecho, no propiamente del derecho de acceso. Sí, a lo que se refiere es que no es tanto con el tema de rendición de cuentas, sino más bien de preservar el momento de entrega del recurso, que a poco no en todas las instituciones pasa, que dices, oye, en ciertas temporadas del año, cuando pagas aguinaldos y todo, a veces se administra la información de una manera particular para que no se ponga en riesgo al personal, pero no quiere decir que esa información se vaya a clasificar, ¿no? Los presidentes de las entidades federativas siguen con las dudas de lo que se debe de publicar, qué se entendería, por ejemplo, cuando hay un laudo mixto que está involucrado en la resolución del mismo, tanto un organismo público descentralizado como una empresa privada, que si nos podrían dar un ejemplo de cuál sería la versión pública en este caso. Es que ahí lo que se hace es una versión en donde no hagas identificable a la empresa. O sea, ni su dato, ni lo que la pueda hacer identificable. Incluso, por ejemplo, para los fideicomisos, si tú tienes un fideicomiso, aquí se dijo, oye, y es un fideicomiso que implica recursos públicos, lo vas a abrir, pero a veces convergen, igual que en este caso, recursos públicos y privados. Y en esas ocasiones lo que ha determinado el Pleno es entrega solo la parte que es pública. La mejor forma en donde van a coexistir el acceso a la información y la protección de la información confidencial o reservada va a ser la versión pública. Lo que tú tienes que hacer es no hacer identificable a los particulares, incluso para efectos fiscales, se han llegado a entregar información que en principio podía haberse considerado en algún momento y antes de la entrada ya en vigor de la plena de la ley general en materia de clasificación de la ley federal, información fiscal cuando tú quitas los datos que hacían identificable al contribuyente, porque dices, pues es que ahí lo que estás dando a conocer son criterios de la autoridad fiscal, pero si no viene la información que identifica al particular, detrás de todas esas protecciones, en el fondo lo que está es la protección de la información patrimonial. Antes se hacía a través de proteger a la autoridad fiscalizadora, a la autoridad fiduciaria, y ahora por eso pasaron a la parte confidencial. Entonces, lo que hay que hacer es, a lo mejor no vas a tener una versión publicable pura o tendrías que subir una información pública en donde elimines la parte confidencial de la información. Y lo que te va a dar el parámetro es si se trata de un servidor público, si está recibiendo recursos públicos o si es una empresa que debe ser tratada bajo otra consideración y sí hay que rendir cuentas de cómo la autoridad está resolviendo, pero para eso, con eliminar los nombres que hagan identificables a la persona física, lo puedes hacer. Como que no les convence mucho, ¿no? O sea, porque veo que es una pregunta como hecha de distintas maneras, ¿no? Pero en que de verdad hay muchos presentes. Lo que sí podemos hacer es, a través de la doctora Graciela, acercarles precedentes de asuntos que ya se hubieran votado en el INAI
y que les sirva como para, o sea, esta es una asesoría, entiendo, ni siquiera una capacitación. Y la asesoría, por lo que platiqué con la doctora, pues va a ser una asesoría permanente, va a ser como el inicio de un canal de comunicación que no se va a cerrar, y lo que podamos hacer es ir compartiendo precedentes que les pueda ayudar para ejemplificar cómo se ha votado. Tenemos muchísimos asuntos de estos en donde esa información se ha hecho pública. Eso no quiere decir que si ustedes logran acreditar algo distinto, pero lo veo muy complicado, siendo un servidor público, que no se debe a conocer ese tipo de información, pero podemos acercarles esos datos e incluso con los que no están aquí, pero que ustedes están bajando sus inquietudes, ¿no? Hola, buenas tardes a todos. Yo vengo del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Ahorita lo que he escuchado es, obviamente sí, los datos personales, lo que se va a proteger cuando el trabajador gana. En nuestro caso particular, nosotros emitimos, cuando la dependencia lo solicita, la autorización del cese, porque el trabajador ha recurrido o ha tramitado, bueno, ha tenido faltas muy, muy graves y que se admite el cese del trabajador. En este tipo de laudos que se emiten, ¿ahí qué datos voy a proteger? Cuando el trabajador ha sido infractor y que por ley las dependencias deben de tener un listado de todos los trabajadores a los que se les ha iniciado un procedimiento administrativo. En nuestro caso es un cese. ¿Nosotros tenemos que proteger los datos personales de ese trabajador? No, precisamente porque es una gestión propiamente que es atribución de ustedes dar cuenta de ese cese y decir que determinado servidor público generó tal infracción. Se tiene que hacer público. No puedes tú considerarlo como información confidencial derivada de que, exactamente, porque da cuenta de cómo fue el desempeño de ese servidor público y por qué ya no es servidor público. Pero en su carácter de servidor público generó esas conductas que lo único que provocaron fuera el cese o la terminación de la relación laboral. Sí. Es que les digo, si la protección al servidor público, si obraste mal, se da a conocer también, porque a lo mejor no es el recurso público per se, pero sí es el desempeño en la gestión pública. Y esa gestión pública es sufragada por el Estado. Les digo, es un círculo, o sea, nos lleva otra vez a lo mismo, la idoneidad de cierta persona en el desempeño del cargo. Por eso los concursos es importante saber quién gana, qué resultados hay, o sea, transparentar cómo ocupas o dejas de ocupar una plaza, ¿no? Cómo te liquidan, cómo te indemnizan. Y en el caso en donde no ganas, ese no se abre porque en realidad lo que estás protegiendo fue una decisión personal de demandar en donde no te dieron la razón, pero tampoco había involucrado una rendición de cuenta de recursos públicos o de desempeño. Incluso, por ejemplo, en este caso de que hablaba Sergio de las versiones publicables de las resoluciones, antes se consideraba aquí que el ejercer el derecho de acceso a la información, al solicitar, el nombre del solicitante era público. ¿Por qué? Porque pues, se trataba de información pública, no te tienes que acreditar, puedes ser Mickey Mouse o puedes decir que eres Rosa María Bárcena y no eres Rosa María Bárcena. Y eso se consideró por mucho tiempo. Acaban de cambiar el criterio y ahora consideran que esa información no se tiene que conocer quién ejerció el derecho de acceso a la información. Entonces, cosas como esas, lo que te planteas es, en el fondo, quién lo ejerce el derecho y bajo qué lógica lo ejerce. Por eso les decía, hay muchísimas modalidades con reglas que vamos a ir aplicando en el caso por caso. Oigan, yo me tengo que retirar. Sergio continúa, les agradezco muchísimo. Mi correo es rosa.barcena@inai.org.mx. Dos cosas quería de ver, los precedentes para este asunto que generó tanta inquietud sobre las liquidaciones con laudos y el tema de los dos sitios de internet en donde pueden consultar criterios internacionales en materia de acceso a la información y los propios criterios que ha asumido el INAI en la RTA. Muchísimas gracias y mucho éxito. Entonces,
pues también sean más enfocadas allá a la práctica cotidiana, porque a lo mejor nosotros podemos decir, ay, bueno, esto es lo nuevo en la ley, les vamos a dar esto, aquello, pero realmente lo que ustedes necesitan pues es lo que se vive día a día. Entonces sí les pedimos que a través de su unidad de transparencia pues nos hagan llegar todas esas inquietudes para que nosotros en estas sesiones tratemos de resolverlas de la mejor manera posible e iremos buscando. Aquí en el instituto pues hay gente muy especializada ya en diversos temas que nosotros estaremos solicitando el apoyo de esas áreas que son especialistas en los temas que ustedes nos vayan indicando. Les agradecemos muchísimo el que hayan podido estar. No sé si quieran alguna pregunta más a Sergio, que amablemente continúa con nosotros. Sí, por ahí tenemos creo que dos. Sergio, te agradecemos mucho. Nada, con gusto. Yo de nueva cuenta, anteriormente nosotros hemos estado trabajando más bien en cuanto a los laudos y a la versión pública de los laudos. Por instrucciones de los magistrados presidentes de las salas y del propio comité, hemos estado omitiendo poner las firmas de los magistrados. Entonces, cuando nos piden a nosotros una versión pública o una copia certificada de algún laudo, nosotros lo que hacemos es quitarle las firmas de todos los magistrados que votaron ese proyecto y que ya quedó firme. Lo mismo hacemos con las actas del Comité de Transparencia cuando sesiona. Le quitamos las firmas y lo único que ponemos es la firma. Yo tenía entendido que en el ejercicio de sus atribuciones deben de estar las firmas y son públicas. Sí, de hecho, precisamente en el ejercicio de tus atribuciones como servidor público, y como das cuenta que efectivamente solamente tú eres el único que puede hacer eso, las firmas son públicas. Desconozco, a lo mejor por una cuestión de para que se pueda publicar más rápido, o no sé por qué se debió de haber se quitó, pero al menos igual pasa en el caso del Poder Judicial. El original sí viene con la firma autógrafa y viene con todo completo, pero la versión que tú cargas al sistema para que se haga público sí puede venir sin ese detalle, en el entendido de que si tú pides copia certificada o copia simple del original, te tienen que entregar copia con todo y la firma. Insisto, a lo mejor puede ser por una cuestión técnica que se haya pedido eso, ¿no? Que se quitara la firma, pero no es porque la estén testando o porque sea un dato personal. Sí es un dato personal la firma, pero insisto, como decía hace rato Rosy, al ser un dato personal de un servidor público, pero que es en ejercicio de su carácter como servidor público, la firma es pública. La firma. Entonces ya, por ejemplo, ya cuando lo voy a cargar esta información a la Plataforma Nacional de Transparencia, forzosamente tiene que llevar las firmas. Sí, en el sentido de que, de todos modos, tú puedes cargar eso y a lo mejor das cuenta, a lo mejor con una leyenda de el original va firmado, o por ejemplo, luego también se sometió a consideración la posibilidad de firmar de manera electrónica. Entonces la firma electrónica tiene la misma validez de una firma autógrafa y das a lo mejor hasta celeridad en el trámite tanto de notificación como de la publicación. Digo, son como maneras en las que puedes atender esta parte de la ley general. Claro. Sí. No, y seguramente, insisto, el chiste es que la original, como sí va a estar firmada, y ese es el documento fuente, digamos, con el que tú vas a rendir cuentas, va a ser tanto con ese original como con la versión digitalizada. Obviamente para la carga en el sistema, insisto, y todo esto es aparte de interpretación mía, ¿no? Falta ver lo que determina en dado caso el pleno o la instancia competente. Lo que tú puedes subir es decir, subo esta versión que no tiene la firma autógrafa porque me tardo mucho en escanear, no sé cuántas fojas puede llegar a tener una sentencia, una resolución, pero me imagino que puede ser enorme. Entonces, ¿cuánto tiempo va a tardar en escanear todo, poder subirlas? Y aparte la ley te dice que tienen que ser subidas en formatos abiertos. Entonces es todavía más complicado. Yo creo que sí favoreces, al contrario, quitando, digamos, subiendo la versión, ya sea en PDF o en Word incluso, donde tú nada más indiques el original sí va firmado. El original sí se encuentra con todos los requisitos de un acto de autoridad que debe de tener. ¿De nada? ¿Alguien más? Bien, justamente en esta parte de la carga de información, hace unos días que tuvimos una reunión, nos estaban comentando esa problemática.
y les ofrecimos que íbamos a ver la forma en que pudiéramos apoyarles. Estamos viendo con la Dirección de Tecnologías. No son los únicos que tienen este problema. Entonces, bueno, esto es muy nuevo, como comentó la comisionada, se están tomando decisiones que permitan y que a ustedes también les apoyen para el cumplimiento de esas obligaciones. Entonces, nosotros estaremos en constante contacto con ustedes para ver qué vamos a hacer en esta parte, ¿no? Para poder apoyarles. Y bueno, les digo, se están tomando decisiones ya, ver si de la parte tecnológica podemos hacer algo o si no, qué otras decisiones se pueden tomar para esa carga de la información. Que bueno, acuérdense que tenemos 6 meses, entonces sé que se pasan muy rápido, pero bueno, sí tenemos tiempo. No es que en este momento ya ustedes tengan que tener ahí toda la información, hay un plazo para que podamos subirle. ¿Bien? Bueno, pues nuevamente les agradecemos mucho. Y vamos a estar en constante contacto. Les haremos llegar el material que la licenciada Rosa María les ofreció. Se los vamos a hacer llegar a través de la unidad de transparencia para que esté así coordinado por esa parte. Y bueno, creo que la presentación también le preguntaremos si se las podemos hacer llegar y ustedes la tengan ahí. También tienen nuestros correos, tienen nuestros teléfonos y en la dirección estamos para servirles todo el personal que la conformamos. Muchas gracias y que tengan buen día. Muchas gracias por su atención. Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información.